Dicen que cada casa es un mundo y cada mundo tiene una historia diferente por contar. Historias mágicas, historias que recién comienzan, divertidas, historias de todo tipo. En Fusión Inmobiliaria queremos que vos escribas tu propia historia. Por eso te ayudamos con tu lote o casa y vos encárgate de vivir tu mejor historia. Fusión Inmobiliaria, casas, lotes y soluciones a tu medida. Buenos días, querida audiencia de El Financiero. Mi nombre es Eugenia Soto y soy editora de este medio y les doy la bienvenida a este café financiero en el que vamos a conversar sobre los lugares en tendencia para vivir. El Financiero ha venido publicando una serie de artículos sobre este tema desde aquellos cantones donde hay mayor dinamismo en la concesión de permisos de construcción hasta los lugares donde están experimentando un boom especial en el mercado inmobiliario. En este evento nos vamos a centrar en algunos puntos importantes, como los sitios en expansión, que tendrán más demanda en Costa Rica, los cantones con alto crecimiento y dinamismo, en los extremos de la GAM, las preferencias en adquisición de construcción vertical y horizontal, y qué preferencias específicas tienen las familias costarricenses. Para analizar todos estos temas nos acompañan el ingeniero Guillermo Carazo, director general del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Freddy Alfaro, socio y gerente general de la inmobiliaria Fusión Inmobiliaria, y el señor Leonardo Gamboa, director comercial en CS Ahorro y Crédito. Antes de iniciar, agradecemos a nuestros patrocinadores CS Ahorro y Crédito, Fusión Inmobiliaria, y agradecemos también el apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Vamos a comenzar con las preguntas porque tenemos muchísimas y además tenemos muchísimas de nuestra audiencia que nos ha estado enviando consultas a través del proceso de inscripción. Don Guillermo, ¿cuáles cantones concentran el mayor crecimiento en la cantidad de permisos de metros cuadrados de construcción? Curiosamente, los cantones que contemplan la mayor cantidad no son en la GAM. En estos momentos estamos en un enfoque importante donde en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos interpretamos como el crecimiento de la zona de la costera guanacasteca como algo que está desarrollándose inmobiliariamente de una manera muy fuerte, de una manera tal que Costa Rica podría dejar de ser la GAM y áreas rurales, a ser la GAM, Guanacaste y áreas rurales. Y esto lo explicamos de la siguiente manera: de los 5 cantones que más metros cuadrados han tenido en construcción y que están creciendo, 4 son en Guanacaste: Santa Cruz, Nicoya, Carrillo y Liberia, y solo la Unión de Cartago está dentro de esos 5. Posteriormente sí tenemos a Escazú, a Santa Bárbara, a Punta Arenas y a Quepos, como cantones que están creciendo constantemente en los últimos 5 años sus cantidades de vivienda. En cantidades de vivienda que sobrepasen 100.000 metros cuadrados de permisos de construcción o más, tenemos a Santa Cruz, que es el único que pasa de 300.000. Ninguno sobrepasa 200.000. Y de más de 100.000 tenemos a Nicoya, a Carrillo, a Liberia, a Escazú, a Garavito, a Osa y a Punta Arenas. Entonces estamos en un fenómeno donde la parte habitacional podría incluso estar saliendo de la gama. Don Guillermo, ¿cuánto de ese desarrollo, cuántos de esos permisos, metros cuadrados de permisos son para segundas residencias de que terminan vendiéndose a extranjeros y cuánto podría ser realmente para los costarricenses? No hay una estadística exacta porque cuando se aprueba una vivienda uno no sabe si es para alguien que va a vivir como segunda residencia o no, pero hay un tema de que sí es cierto que hay un boom de segunda residencia o más aún de pensionados que piensan venir a vivir a Costa Rica, pero esa generación, esa población demanda servicios de entretenimiento, demanda restaurantes, demanda cines, demanda cosas culturales, demanda servicios como bancarios, de abogados, ingenieros, demanda servicios de decoración, comerciales, muebles, y todo eso va generando una cantidad de vivienda que no solo es esa de, digamos, millonaria, sino que también hay desarrollos grandes de vivienda para los trabajadores que esas poblaciones están generando empleo. Don Guillermo, tal vez para explicar un poquito la estadística que maneja el colegio son permisos de metros cuadrados de construcción, ¿cierto? ¿Cuán lejos o cerca están esos permisos de concretarse en obra? La mayoría se concretan y tal vez ahí es bueno saber cómo se toman las estadísticas. El Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos toma la estadística en el momento en que un permiso entra, y eso es lo que estamos hablando acá. De esas,
hay que sacar todo el trámite de permisos, ir a la municipalidad y que le den a uno permisos de construcción. El INEC lleva las estadísticas de cuántos metros cuadrados de esos llegaron a permisos municipales y no andamos muy largos, pero sí andamos desfasados en el tema del tiempo. O sea, las estadísticas son parecidas, corridas en el tiempo, precisamente lo que dura el trámite. Posteriormente, el Banco Central analiza los metros causados, que es con una muestra estadística de más de 1000 proyectos, se analizan esos permisos que se tramitaron en el CEFIA y en la municipalidad, cuántos realmente aterrizan. Y ahí andamos en el orden de un 90%. El Colegio Federado colabora con el Banco Central en el cálculo y en el seguimiento de esos metros causados, que son precisamente la forma en que se calcula el PIB construcción de nuestro país. No, se lo pregunto para poder determinar si entonces la estadística que ustedes llevan de permisos es más bien como una expectativa de construcción, como un poquito del futuro, ¿no? A corto plazo, pero hacia el futuro. Correcto. Okay. Da la tendencia. Teniendo en cuenta esto y tras vez concentrándonos en la GAM, en cuanto al desarrollo de la mancha urbana, ¿cuáles cantones o cuáles áreas podríamos decir que tienen potencial todavía para ver un crecimiento? Usted hablaba de Escazú, que es un cantón donde por supuesto que tiene muchísimos años de estar viendo una actividad muy dinámica en cuanto a la construcción, pero ¿cuáles otras áreas podrían estar ahí despuntando? Sí, digamos en Escazú siempre ha andado en los últimos 5 años entre los 100 y los 150.000 metros cuadrados. Pero por ejemplo en Cartago tenemos a La Unión, que es un cantón que ha estado creciendo de 60.000 metros cuadrados hace 5 años a más de 100.000 en los últimos 2 años. También en Heredia, Santa Bárbara, en Alajuela, Naranjo, Atenas en Alajuela, Mora en San José, son cantones que están teniendo un crecimiento en temas habitacionales. En edificios en altura, que es otro tema que también podríamos estar analizando, eso sí principalmente se concentran más en el centro de la GAM. Y ahí tal vez empieza a haber varias tendencias. Primero, hace 15 años la gente pensaba ser propietario. Era como un chip que uno tenía, yo tengo que comprar mi vivienda. Hoy las nuevas generaciones ya no están pensando en ser propietarios, piensan más en alquilar. El crecimiento de la GAM y el hecho de que es más conveniente vivir cerca de donde trabajo para no perder tantas horas en empresas todos los días, hace que la gente esté pensando más en alquilar de lo que se pensaba antes. E incluso gente que hoy alquila pasa a ser propietario, pero no para vivir en la casa que compra, sino que se ve como una inversión. Yo compro algo porque me gusta invertir, lo alquilo y con ese alquiler yo pago mi alquiler. Entonces empiezan a haber unos negocios inmobiliarios muy interesantes que no existían hace 15 años. También es cierto que el sueño costarricense, digámoslo, para tropicalizarlo, de comprar, de tener casa propia, pues se dificulta un poquito para ciertos estratos importantes de la población, ¿verdad? Entonces Correcto. También tal vez eso influye un poco en y de ahí te puedo dar un poco de estadística que en el colegio hemos estado midiendo, y es que efectivamente hay una cantidad de gente que no tiene acceso a vivienda, pero tiene acceso al bono. Y hay una cantidad de gente que sí tiene acceso a un crédito de vivienda, y queda la gente en el medio. Esa gente son casi 2 deciles, es casi un 20% de la población la que tiene suficiente dinero como para no ser candidato a un bono y no tiene dinero para clasificar a la compra de una vivienda pequeña. Pero eso no era así hace 20 años, eso era un 5%. O sea, eso quiere decir que hemos estado creciendo, ese sándwich que está en el medio ha estado creciendo año con año. Esas son cosas en que tenemos 2 fenómenos. Por un lado, el incremento de cuarterías que están incrementándose en la GAM de una manera importante, y el incremento también de personas que alquilan y no compran. Don Guillermo, hablábamos de edificios versus desarrollos horizontales o el concepto tradicional de la casa con patio y jardín al frente y garaje, etcétera. ¿Cómo se ha estado moviendo eso? Decía usted, señalaba que el fenómeno se da fundamentalmente en San José. Efectivamente, se da en San José, en Escazú, en cantones que han permitido altura. Y ahí tenemos una limitante. Desde 1980 tenemos una ley de planificación urbana que obliga a los cantones a hacer planes reguladores y actualizarlos cada 5 años, pero eso no sucede. Más de la mitad de los cantones en 40 años no tienen plan regulador y solo 25 cantones aproximadamente tienen planes reguladores de este siglo. O sea que más de la mitad son del siglo pasado y de esos el 75% tienen más de 10 años. Entonces
no estamos actualizando los planes reguladores. Entonces, cuando un cantón permite altura, se empieza a construir de una manera más densa y más ordenada. Lo vemos en Curridabat, por ejemplo, uno pasa en San José, tiene altura, Montes de Oca no, y pasa a Curridabat que sí. Entonces usted empieza a ver lugares donde hay edificios, otro cantón no tiene y el que sigue sí. Escazú y Santana también tienen limitaciones de altura, entre los 7 y 8 pisos. Entonces casi que todos los edificios que se construyen son al tope del plan regulador. No estar actualizando los planes reguladores nos está pasando la factura de que la mancha urbana se extienda, porque si logramos densificar en las áreas densas donde hay servicios, donde hay amenities, donde hay empleo, donde hay comercio, podríamos estar teniendo una mejor calidad de vida. Don Freddy, paso con usted precisamente porque estábamos conversando sobre esto del vertical versus horizontal, y es cierto todo lo que dice don Guillermo, pero también hay una cuestión de preferencias, ¿no? Es decir, en un desarrollo vertical, en un edificio, estoy rodeada de los vecinos, ¿verdad? Y si yo quiero un poquito de espacio, quiero un poquito de privacidad, pues necesariamente tiene que ser otro tipo de desarrollo. Tal vez si nos cuenta un poco cuál es la experiencia de ustedes en Fusión Inmobiliaria con respecto a este tema específico. Correcto. Nosotros en Fusión Inmobiliaria nos dedicamos principalmente al desarrollo de condominios residenciales horizontales en Grecia y en la zona de Occidente. En Grecia puntualmente sí existe plan regulador y establece que el área mínima de un lote, un terreno, es de 160 metros cuadrados. Históricamente nos hemos enfocado principalmente en desarrollar condominios residenciales de lotes de alta densidad, donde tengamos a lo interno gran cantidad de amenidades, seguridad y recursos que las personas también residentes de esos condominios residenciales puedan disfrutar. Sí ha habido una mayor preferencia, al menos para los compradores que se vienen a vivir a Grecia, para este tipo de condominios residenciales, buscando el no tener esa saturación y tener un poquito más de espacio y zonas verdes a lo interno de su propiedad privada, y también las amenidades que el condominio como tal puede ofrecerles. Ahora, Grecia está pasando por un proceso bien interesante. Tal vez si nos cuenta, don Freddy, qué está sucediendo en Grecia. Claro, hace más de 15 años que se empezó a generar un desarrollo pujante a nivel residencial en Grecia. Ha generado la migración de muchísimas familias que se han venido estableciendo en el cantón. Actualmente, producto de ciertos cambios que se generaron a través de legislación, favoreciendo el desarrollo de zonas francas y fortaleciendo temas tributarios para motivar el establecimiento, se ha generado un polígono de zonas francas industriales en el cantón de Grecia. Ya hay 4 zonas francas sumamente grandes en desarrollo, y esto ha generado grandes expectativas, lo cual ha hecho que en los últimos años, principalmente 2 años, se haya generado un incremento sumamente grande en la demanda de terrenos y la compra de casas y de lotes en el cantón de Grecia. Dentro de Grecia, en el cantón, específicamente, ¿cuáles áreas podrían ser de mucho interés para una persona que está pensando en migrar o que está pensando en comprar una propiedad como método de inversión para generar más ingresos? Correcto. Típicamente, la zona que ha sido la más buscada es todo lo que esté cerca de la Ruta 1 y de la autopista con sus intersecciones, que es también donde estratégicamente se han estado ubicando las zonas francas y todas las fuentes de empleo. Nosotros, la gran mayoría de los residenciales que hemos desarrollado están también ubicados en esa zona. Entonces, por ejemplo, Condominio Montezuma, que fue uno de los condominios más grandes, o es uno de los condominios más grandes a nivel del área metropolitana, que consta de casi 1.350 unidades, ya está totalmente desarrollado, prácticamente vendido en su totalidad, está ubicado en esa zona. Ahora tenemos varios proyectos también ubicados en esa zona de influencia, que es la zona más buscada, con condiciones de topografía, cercanía, movimiento, servicios, internet, todo lo que las personas andan buscando en este momento. Tomando en cuenta su experiencia en el cantón, ¿a qué eventos debería ponerle atención una persona que está tratando de encontrar la próxima cosa, ¿verdad?, nueva, la próxima cosa que va a estar en bonanza? ¿A dónde, qué elementos podría una persona decir, bueno,
está pasando A, B, C y D, por lo tanto, esta zona, este lugar, este barrio, tiene potencial para experimentar un alto crecimiento en la plusvalía. Típicamente, la gran mayoría de demanda y de inversión que están realizando los compradores lo están efectuando en condominios. No tanto es como zonas o barrios, sino específicamente desarrollos residenciales que se estén gestando en este momento, por un tema de seguridad, por un tema de amenidades, de ubicación y de garantizar de mejor manera la inversión que el consumidor esté realizando. Me parece que esa zona cercana a la autopista, donde está la entrada principal de Grecia, que es donde se están desarrollando la gran mayoría de supermercados, las fuentes de empleo a través de zonas francas, y es como la zona que tiene un mayor auge de desarrollo, podría ser la mejor zona de inversión en este momento. Don Leonardo, ¿qué elementos impactan la evaluación financiera de una propiedad? Es un poquito la misma pregunta, pero vista desde el punto de las entidades financieras, ¿no? Claro, como lo decía don Freddy, definitivamente la ubicación siempre va a ser un tema que le va a agregar o eventualmente quitar ese valor adicional al bien que estemos valuando en el momento, ¿no? Ya sea un terreno o una construcción. Entonces, ese primer elemento, de dónde está ubicada, qué servicios tiene cerca, hablemos de escuelas, clínicas, zonas de densidad en el tema laboral, ¿verdad? Zonas francas, etcétera, van a hacer que el valor de esa propiedad pues sea mayor, definitivamente. ¿Por qué? Porque eso permite que esa deseabilidad del bien sea mediana o sea alta, dependiendo de el análisis que el profesional pues haga. Y después pues obviamente entramos a factores ya un poco más técnicos que tienen que ver con el bien como tal, ¿verdad? Es decir, el terreno, qué tan plano es, qué tanta posibilidad de construcción hay en caso de ser un terreno, y si es una edificación, pues los años de antigüedad, los materiales que se utilizan para la construcción, y definitivamente esos son aspectos que le van a dar mayor o menor valor a ese resultado de un análisis técnico que realiza, en el caso de las entidades financieras, un perito debidamente registrado. ¿Cuál diría usted que son las 3 reglas financieras de oro antes de tomar la decisión de comprar una propiedad? Sí, definitivamente, y vamos a ver, uno de los primeros aspectos que nosotros le ponemos sobre la mesa a nuestros asociados es que hagan un análisis muy integral y sobre todo a conciencia de cuál es su posición financiera en ese momento. Y me refiero a el famoso flujo de caja, ¿verdad? O presupuesto que deberíamos estar haciendo todos mensualmente, para poder definir cuál es el monto que puedo destinar yo eventualmente a un crédito, ¿verdad? Y satisfacer esa obligación que voy a tener por 15 o hasta 30 años en el caso de la mayoría de entidades que ahorita se están moviendo a créditos hipotecarios de hasta 30 años plazo. Entonces, definir primero ese umbral de hasta dónde puedo llegar, cuál es mi nivel real de endeudamiento hoy antes de tomar esa deuda, y poder disponer de ese efectivo para cumplir la obligación como debe ser. Ese es el primer paso. Y tiene que ser un análisis no solo de el deudor inicial o el deudor primario, sino también en el caso de que aplique del codeudor o del núcleo familiar, eventualmente si es padres e hijos quienes van a tomar la decisión de adquirir un crédito, figura que se puede trabajar perfectamente en las entidades financieras. Después de ahí, pues evaluar cuál es mi necesidad real, ¿verdad? Y como hablaban ahora, ¿qué estoy buscando? ¿Qué necesito? Necesito estar cerca de mi trabajo, o eventualmente no es una necesidad particular, y eso va a hacer que el precio del bien en diferentes zonas pueda cambiar, aun cuando esté comprando las mismas densidades, es decir, los metros cuadrados de una casa en Cartago cuestan o tienen un valor diferente que los metros cuadrados de una casa en Escazú o Sabana. Y entonces ahí es donde tengo que definir también hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? Cuál es mi necesidad real, y sobre todo no especular con ingresos que tal vez no tengo en el momento y que podrían hacerme tomar una decisión que a mediano o largo plazo pues se convierta, lejos de ese sueño hecho realidad, un problema que pues nos traiga algunas dificultades, sobre todo en la salud financiera, que es un aspecto en el que nosotros particularmente en CS cuidamos muchísimo para poder tener a nuestros clientes pues por mucho tiempo en una buena posición financiera.
Muy interesante, don Leonardo, porque de hecho ahora que usted estaba diciendo eso, pensaba en la gente, porque lo leemos, nos lo dicen mucho, ¿verdad? La gente que decide adquirir un inmueble como inversión, es decir, para generar ingreso. Y a veces esa compra de ese inmueble es financiada, ¿verdad? Y están pensando, bueno, yo esto lo voy a alquilar y voy a recibir X cantidad de dinero al mes y con eso pago la cuota del crédito. ¿Cuán riesgoso es eso? Bueno, definitivamente si no se hace el análisis adecuado es meramente especulación y van a entrar otros factores que tal vez nosotros en el momento de la decisión no los tenemos controlados o no los tenemos analizados. Y ahorita en el mercado hay alguna particularidad que tiene que ver con el ingreso de ciertos modelos de negocios relacionados a estos temas de inversión. Y me refiero a plataformas de alquiler de corto tiempo, ¿verdad? O de pequeña estancia, lo que conocemos ahorita como Airbnb, ¿no? Eso hace que definitivamente muchas personas hagan números esperando un retorno amarrado a una figura crediticia, como usted lo mencionaba, que eventualmente no tiene el resultado que esperábamos. ¿Por qué? Porque se ha creado alguna oferta adicional y entonces eso hace que los números que yo inicialmente hice pues vayan cambiando en el tiempo, ¿verdad? Conforme la oferta aumenta, pues definitivamente para competir el precio del alquiler tendría que bajar. Entonces, sí es bastante riesgoso si no se hacen, como le decía al inicio, unos números bien hechos, ¿verdad? Bien finitos, que contemplen los gastos adicionales. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo convierto ese bien en una inversión, tengo que asumir ciertos gastos como propietario que mi inquilino no va a cubrir, que están, digamos, registrados dentro de la cuota mensual o del alquiler mensual. ¿Y a qué me refiero con esto? Gastos de administración dentro del edificio, por ejemplo, para el mantenimiento de las amenidades, que ya conversábamos ahora, los temas que tienen que ver con impuestos municipales y reparaciones, que eso en el modelo de alquiler pues es netamente del dueño. Y a veces los números los hacemos simplemente por el número de la cuota y el monto del alquiler, y no contemplando eso y pues podrían descuadrarse un poco los números. Entiendo. Don Leonardo, hablamos de comprar, pero pienso también en las familias, por ejemplo, que en Grecia, en Guanacaste, que de repente ven todo este boom de construcción y piensan, bueno, tal vez esta casa que yo tengo, que compré hace mucho tiempo, en la que vivieron mis abuelos, mis papás, lo que fuera, de repente ahora es el momento para venderla. ¿Cuáles son nuevamente las 3 reglas financieras de oro para decir, bueno, este es el momento, esta es la oferta para vender mi casa? Sí, bueno, uno de los principales consejos es que siempre estén asesorados por un especialista, en este caso un corredor de bienes raíces que tenga un entendimiento claro de cómo se comporta el mercado y sobre todo, como lo hablan ellos, qué zonas están más calientes que otras con respecto al tema de ventas futuras, ventas en el momento. Tengo que tener claro nuevamente cuál es mi expectativa. Si espero tener una utilidad mayor, es decir, un ingreso adicional a lo que el mercado me está dictando en ese momento, y qué voy a hacer una vez que haga esa venta, ¿verdad? Y sobre todo tener claro, ¿es el momento para vender o no? ¿Verdad? Sobre todo cuando compito con ofertas de desarrollos nuevos que tienen adicionalmente pues algunas otras características que tal vez los desarrollos de hace unos años atrás no tenían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran casas tal vez individuales, no dentro de un complejo que cuenta con muchos factores adicionales que hacen que pues el valor crezca. Adicionalmente tengo que validar si tengo que hacer una inversión adicional para poner el bien a punto para sacarlo al mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Reparaciones adicionales o bien al menos ciertas características que lo hagan un poco más interesante dentro de toda la oferta. Y lo otro es definitivamente validar si con el monto que voy a recibir de venta yo puedo ir a buscar algo igual al menos o un poquito mejor de lo que estoy vendiendo en este momento, ¿verdad? Sobre todo por el valor que tiene en el tiempo pues ese dinero que había invertido tal vez mi papá o mi abuelo hace unos años atrás adquiriendo el bien que hoy yo estoy dispuesto a vender. Don Guillermo, ¿qué piensa usted sobre este tema?
¿cuáles son esas pistas que podría tener, que podría buscar una persona para saber si efectivamente es el momento? Es que es difícil porque además aquí no tenemos, en este país, desgraciadamente no tenemos estadísticas que existen en otros países como en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre el precio del metro, bueno, no del metro cuadrado, pero el precio en el que se venden las propiedades en una zona específica. Entonces, hasta determinar el precio a veces es un poquito caprichoso, ¿verdad? Depende de lo que yo escuché que el otro vendió. ¿Cómo tratar de llegar, qué elementos puede uno usar para tratar de llegar a una decisión mucho más informada? La financiera es un tema, y yo creo que el compañero lo explicó bastante bien. Uno tiene que tener muy claro en su flujo de caja, en su presupuesto, cuánto puedo yo pagar por mes y tratar de no pasarse de eso. Pero eso además nos lleva a tratar de conocer la oferta. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está? ¿Qué tengo? Por ejemplo, ustedes van a organizar la Expo Casa ahora el 2-5 de noviembre. Estas ferias de vivienda son ideales para una persona que quiera comprar una vivienda, porque va a tener en un solo lugar el conocimiento de toda la oferta. Y no es que a uno le interese saber toda la oferta. Uno ya más o menos tiene diciendo, bueno, yo quiero en tal posición geográfica. O sea, no es que yo estoy pensando si voy a comprar entre Grecia y Paraíso de Cartago. O sea, la persona que va a comprar una vivienda por lo menos tiene una idea de a dónde más o menos quiere vivir, sea porque sea cerca donde trabaja uno de los miembros de la pareja o una persona que vive solo donde él trabaja, sea porque tengan hijos el colegio. Entonces, la cercanía geográfica de algo es importante. Por ejemplo, lo peor sería comprar algo porque financieramente me sirve, pero le queda largo al papá, a mamá y al colegio de los hijos, por decir algo. Entonces, no tiene sentido. En un plazo X, la situación explota y están tratando de vender la vivienda. Entonces, tiene que ser algo no solo poderla pagar, la parte financiera para mí es el paso 1, pero el paso 2 es, tengo que buscar algo que realmente sea lo que nos sirve y nos funciona dentro de lo que puedo pagar, por localidad geográfica, por los amenities que tenga, porque está cerca de la casa de mi papá o de mi mamá. O sea, hay muchos factores personales que son los que inciden en esa compra personal, si es que voy a vivir ahí. Porque estas mismas herramientas, como decíamos antes, también puede ser que yo, bueno, voy a ir a comprar algo que financieramente me sirva, para que me produzca, y esa producción yo lo uso para pagar el alquiler donde voy a vivir. O sea, empiezan a haber también ejercicios financieros que van más allá de solo ir a comprar mi casa donde yo voy a vivir, que ese era el estándar hace algunos años. Hoy hay un poco más de herramientas financieras donde yo puedo jugar un poco en ese sentido. Y entonces ese tipo de ferias, por ejemplo como la Expo Casa, es ideal porque entonces uno puede darse cuenta de qué me conviene más, viendo la capacidad de la oferta y no solo escogiendo a través de que pasé y vi este proyecto y tengo que escoger entre esos tres. Entonces, antes la oferta era mucho, por ejemplo, hace algunas décadas en anuncios en el periódico. Esto ha ido evolucionando, ahora más bien son como anuncios en redes sociales que nos caen, uno digita que quiere comprar casa y busca ciertos precios y te empiezan a aparecer anuncios por la inteligencia que ya todos sabemos en el celular de distintos proyectos. Esa es otra forma de empezar a analizar la oferta. O sea, lo que quiero resumir es no solo de la parte financiera, que es muy importante, sino analizar qué me ofrecen a mí que satisfaga mis necesidades. Entonces yo tengo que tener mi lista de necesidades para poderlo comparar con la oferta que hay. Entiendo. Don Freddy, desde el punto de vista suyo, como desarrollador, yo me imagino que ustedes están constantemente pues monitoreando el mercado en busca de propiedades que sean aptas para desarrollar. ¿Qué factores toman en cuenta o qué debería saber una persona que tiene un terreno que cree que puede tener potencial para vendérselo a un desarrollador, o bien es que estoy pensando, por ejemplo, en San José Centro, puede ser una casa que no es súper grande, pero que tiene una posición estratégica y que eventualmente podría ser de interés para un desarrollador. ¿En qué se fijan ustedes? ¿Qué piensan? Porque a veces la gente dice, esta es una empresa grande y entonces le subo el precio porque vienen con todo. Creo que las condiciones más importantes son ubicación, cercanía de servicios como temas educativos, como acceso a áreas comerciales, a vías para desplazarse adecuadamente, la densidad donde esté eventualmente ubicada la propiedad, dependiendo del tipo de plan regulador de donde se ubique. Para el caso de los desarrollos que nosotros hacemos, que son en terrenos poco más extensos,
producto de la movilidad y el volumen de ventas que se genera, no podemos desarrollar proyectos pequeños, sino que siempre buscamos que sean de más de 300, 400 unidades habitacionales cada proyecto. Entonces es muy importante el tener buen acceso a agua, servicios, temas de internet, facilidades de comunicación. Todas esas condiciones son indispensables para uno poder materializar un adecuado desarrollo, que las personas se sientan cómodos para poder residir en él. Tema de seguridad, importantísimo también, la ubicación que tenga y que no esté cerca de una zona que sea insegura o que pueda ocasionar conflictos, eso es importantísimo. Perfecto. Vamos a pasar ahora a las preguntas que nos ha enviado la audiencia. Yo las voy a asignar según me parezca que pueden aportar más. Sin embargo, si alguno quiere hacer algún comentario sobre alguna de estas preguntas, nada más me hace una indicación para darle la palabra. Don Guillermo, tal vez podemos empezar con usted. Nos preguntan aquí qué podemos esperar en oferta y demanda del producto residencial en Guanacaste. Ya adelantamos un poquito, pero a mí me interesaría profundizar en lo que está pasando en Guanacaste, que es una provincia que ya había tenido su pequeña bonanza, ¿no? Y en eso vino la crisis financiera del 2008. Y se ralentizó todo mucho. Entonces estamos viendo un boom ahí reeditado, ¿o qué está pasando? Vamos a ver, tal vez es bueno diferenciar lo que pasó en el 2008 de lo que hay hoy. En el 2008 teníamos un boom que tenía dos características diferentes que el actual no tiene. Primero, era un boom muy explosivo y entonces tenían mucha especulación. Una finca que hoy valía X, en 6 meses valía 1.5X y en un año valía 2X. O sea, valía 100, ahora vale 150 y ahora vale 200, para decirlo en números más cristianos. Eso no está pasando ahora, el valor, no hay esa especulación de crecimiento en el precio de una propiedad solo porque pasaron 6 meses, sin ninguna otra explicación lógica. También los créditos, en aquel entonces estábamos llenos de una cantidad de créditos muy explosivos. Eran créditos que si querías comprar una casa que valía 100, te prestaban 120 para que además compraras un carro y la amueblaras, sin importar si tenías capacidad de pago para pagar ese crédito. Y eso fue lo que hizo precisamente la quiebra de muchos bancos, o sea, toda la explosión que pasó generando la crisis. Eso no está sucediendo hoy. Digamos, los créditos no están, son hoy créditos más responsables, por decirlo de una manera, que lo que se estaba haciendo en el 2008, no necesariamente en Costa Rica, sino en otros mercados financieros. Aparte de un montón de cosas que no voy a entrar, pero esas dos características son muy importantes que ahora no están sucediendo. Si bien es cierto, están desarrollándose proyectos que son atractivos turísticamente, más que viviendas de pensionados, por ejemplo. Entonces, son proyectos que están generando empleo, una marina, proyectos grandes que son turísticos, en los mismos Airbnb que estaban mencionando antes, se están desarrollando de ese tipo de proyectos, pero eso conlleva un montón de servicios. Conlleva desde gente que tiene que limpiar esos cuartos, gente que tiene que administrarlos, porque el que los compra a veces está en otro país. Entonces hay una administración de eso, de dejarle el cuarto limpio. Eso implica comida, servicios para los que vienen, los turistas, porque sí es cierto que tenemos playas muy bonitas y mucha naturaleza, pero el turista busca algo más de entretención, de gourmet, de comidas, de sitios de entretenimiento, y eso, oferta va en camino. Eso incluso además empieza a haber población alrededor de eso y empiezan a haber tipos de servicios que se ocupan, dentista, oculista, la óptica, la farmacia, el mini super. Entonces empieza a generar empleo y empieza a haber una reactivación económica a todos los niveles. Hasta, como decía un compañero, hasta de la señora que hace empanadas que va a venderlas a las construcciones. Entonces eso empieza a generar demanda de vivienda para todo ese tipo de personas. Y entonces empieza a generarse construcciones o remodelaciones de distintas viviendas y distintas zonas para todos los niveles. Si bien es cierto, es impulsado tal vez por viviendas caras, también es cierto que empieza cada vez más a aprobarse planos de viviendas más baratas, porque hay que satisfacer las necesidades de la gente que está yendo ahí para trabajar. Yo creo que casi todos nosotros conocemos a alguien que se fue a Guanacaste a trabajar en estos momentos. Es algo diferente y a todos los niveles. No estoy hablando solo de clase baja, sino de clase baja, clase media, clase alta,
Un médico que es primo de alguien se fue a trabajar es porque ahí estaba generando más ingresos. Un ingeniero que está trabajando, vive en Guanacaste porque más bien ahí hay... entonces ellos también demandan vivienda, demandan otros servicios como escuelas, educación para sus hijos. Entonces empiezan a haber colegios públicos y privados de cierto nivel también, que también requieren profesores, maestros, que también tienen que vivir. Entonces empieza a generarse todo un círculo virtuoso de crecimiento económico, generando oferta y demanda de vivienda a todos los niveles. Perfecto. ¿No? Lugares para personas que viven solas, nos preguntan. Me imagino, tal vez, don Leonardo, hablemos un poco de las opciones de financiamientos cuando solo es un deudor. Sí, bueno, tal vez voy a referirme a lo que en los últimos, por lo menos par de años, hemos estado viendo en la tendencia de la colocación de crédito hipotecario que nosotros hacemos, y es que para este tipo de perfil, ¿verdad? Definitivamente las opciones en vertical son las que están en auge, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque satisfacen algunas de esas necesidades de esa persona que su dinámica diaria es muy diferente a la familia tradicional que pues conocimos durante muchos años, ¿no? Entonces sale muy temprano a trabajar, si es que sale a trabajar, y regresa muy tarde. Entonces la seguridad, los aspectos que pueda tener ahí en cuanto a horarios, por ejemplo, son amenidades, dentro de las amenidades, perdón, está un gimnasio a la cual puede tener acceso a cualquier hora. Entonces ese tipo de opciones son las que han estado marcando la tendencia en nuestra colocación. Definitivamente también le permiten pues acceder a una unidad que se ajusta a su capacidad de pago, ¿verdad? En este caso, pues personas que no tienen un codeudor o que definitivamente tienen un presupuesto definido, esa es la mejor opción en este momento, y es lo que hemos estado nosotros revisando. En los últimos 2 años, pues la colocación nuestra ha estado un poco más del 45% en soluciones verticales, ¿verdad? El resto en soluciones horizontales, y definitivamente el GAM es una de las zonas donde, o por lo menos el centro, como lo decía don Guillermo ahora, ¿verdad? Sabana, un poco al lado de Curridabat, son los que han tenido mayor tendencia, por esto justamente que les indicaba. Hay amplia oferta, entonces esa oferta permite que pues podamos encontrar lo que realmente estamos necesitando. Tal vez la gente tiene la idea de que los hogares unipersonales les cuesta más el conseguir financiamiento. ¿Esto es así precisamente por la necesidad de un codeudor, o está relacionado absolutamente con el monto del financiamiento, o cómo funciona? Sí, definitivamente creo que es una idea que se quedó de hace unos años atrás, cuando pues definitivamente habían ciertas reglas dentro de la industria financiera que eran un poquito más, digamos, más complicadas de cumplir para una única persona. No había tanta oferta como lo hay ahora, y definitivamente no tiene que ver pues si es una única persona. Y el factor importante para obtener el crédito es el endeudamiento y esa salud financiera que tenga la persona. Entonces sí es importantísimo que esta persona pues tenga claro cuál es su capacidad de pago, lo que hemos hablado durante todo este rato. Definitivamente eso es lo que va a marcar la diferencia, y no si es una persona sola o no. Eso no es un factor determinante para acceder al crédito. Sí lo es la forma en la que se ha manejado financieramente esa persona. Claro, el récord crediticio. El récord sí. crediticio y su capacidad de pago son dos aspectos fundamentales. Perfecto. Esta pregunta para don Freddy me parece que sería súper interesante su respuesta debido a la experiencia de lo que están viviendo ahí en Grecia. ¿Cómo se puede prevenir que el boom inmobiliario desplace las comunidades tradicionales y que tienen arraigo al lugar y construyen comunidad? Es decir, prevenir una gentrificación como resultado de esta expansión de nuevos lugares donde vivir. ¿Cómo están ustedes experimentando esto en Grecia? Definitivamente hay que hacer un desarrollo muy responsable, trabajar en conjunto con Fuerzas Vivas, con municipalidad, con asociaciones de desarrollo. Al menos en el caso puntual nuestro, tenemos un importante presupuesto de responsabilidad social empresarial, donde buscamos en conjunto con las comunidades poder integrar y realizar actividades tanto educativas como fortalecer escuelas, temas de acueductos,
hemos participado también en banderas azules para recuperación de ríos y limpieza de zonas de comunidad. Entonces es indispensable el ir fortaleciendo a nivel de esa migración, porque un tema muy importante es que la gran mayoría de compradores, al menos en el boom inmobiliario que se está viviendo en Grecia, son personas que no son nativas de Grecia, son personas que migran de otros lugares, Heredia, San José, Alajuela, y se vienen a establecer. Más de 200 familias al año se están estableciendo en Grecia actualmente. Entonces es muy importante realizar ese tipo de actividades para que puedan irse integrando adecuadamente de una forma bien ordenada, con la participación y la planificación que se está teniendo de parte de los gobiernos locales también. ¿Usted no siente que las personas que, bueno, usted es nativo de Grecia, ¿verdad? ¿Usted no siente que las personas que han vivido toda la vida ahí, que sus familias han vivido toda la vida ahí, de repente no se, o sea, no hay ese sentimiento como de que nos están invadiendo aquí, ¿qué es esto? Sí, yo creo que no. Me parece que al menos en el efecto que se está viviendo puntualmente en Grecia, esa no es la situación, porque el tipo de familias que se han venido integrando y que han venido migrando a residir al cantón, más bien han generado cosas positivas como demanda de mayor cantidad de servicios, consumo en nuevos restaurantes, encadenamiento en muchas actividades comerciales que han estado fortaleciendo al cantón. La municipalidad, por su parte, ha venido tomando acciones en temas de ordenamiento vial, mejoras en acueductos. Entonces, si todo va caminando de la mano y se va alineando adecuadamente para que el desarrollo sea ordenado, eso no genera un impacto negativo, más bien es beneficioso para todos los pobladores del lugar. Don Guillermo, hablemos de la gentrificación, y yo creo que tal vez uno de los más notorio en la costa, no del país. La gentrificación es aquel proceso en el cual pues hay precisamente interés de extranjeros con mayor capacidad adquisitiva, empujan la demanda, empujan el precio y complica las posibilidades de las personas que siempre han vivido ahí de acceder a casas o incluso a servicios, ¿verdad? Posteriormente. ¿Cuán notorio, cuán serio es esto en las costas en Costa Rica? O sea, ¿esto es algo que el gobierno debería empezar a poner atención? ¿Ya nos agarró tarde ahí o qué piensa? Nos ha agarrado tarde en muchas cosas y puedo comentar otras dos al final de eso, pero efectivamente necesitamos una planificación. O sea, porque tampoco es que eso se está dando en toda la costa, o sea, son zonas específicas. Y para esas zonas específicas debería haber una planificación de qué es lo que está sucediendo y cómo podríamos eventualmente poder hacer eso. Y una planificación moderna, que tenga densidades, etcétera, y que pueda tener, vamos a ver, yo no tengo que vivir, no tiene que estar todo en 1 kilómetro cuadrado. A 2 kilómetros o 3 kilómetros de la costa los terrenos son mucho más baratos. Y entonces, y es mucho más fácil vivir, qué sé yo, para clases sociales un poco más bajas y tener una vivienda más accesible a 2 kilómetros donde trabajo, que lo que pasa aquí en la GAM, que alguien que vive en Paraíso trabaja en el Coyol de Alajuela y atraviesa 10 cantones y dura 2 horas y resto para llegar a trabajar. Entonces, la planificación nos lleva a decir, por ejemplo, voy a volver al tema de la GAM, de que si vivo en Paraíso, lo ideal es que yo esté en zonas francas en Cartago y trabaje ahí, no que tenga que ir al Coyol. Y si vivo en Grecia o Alajuela, pueda ir a zonas francas en Grecia o en Alajuela, y no que trabaje en la zona franca de La Lima. Y que hayan centros de empleo más urbanos, no necesariamente zonas francas, en zonas como Curridabat, como Tibás, como Desamparados, como Alajuelita, y que la gente tenga que desplazarse menos. Si eso se planifica, y entonces ahí llevo al primer tema, el tema de los planes reguladores. Realmente necesitamos modificar la forma en que se hacen los planes reguladores en Costa Rica. O sea, no podemos tener una reglamentación que hace que la mitad de las municipalidades no puedan hacer un plan regulador, o que la que hace uno tarde 25 años en poderlo actualizar. Entonces, algo está mal en la forma en la que estamos regulando y cómo se hacen los planes, porque el control está matando la ejecución. Por querer controlarlo tanto, entonces no se ejecuta. Entonces controlemos menos para que se pueda ejecutar y se pueda actualizar. Esa regulación no desde un punto de vista regulativo, porque hasta suena feo un plan regulador. Un plan regulador es un plan de desarrollo cantonal, un plan de desarrollo de una cantón, es un plan estratégico de cómo esto va a crecer. No es un plano que me va a decir,
Usted no puede hacer A, B, C, D, no me viene a regañar, sino que me viene a dirigir qué es lo que tengo que hacer. Y eso es lo que nos hace falta en la zona de Guanacaste, una planificación de verdad regional, sobre todo en la zona costera, para que ese crecimiento sea ordenado, como sucede en casi todas las partes del mundo. Eso me lleva a un problema, que es la poca inversión que hemos hecho costarricenses en infraestructura de agua potable. Y lo estamos sintiendo con escasez de agua. Somos el 6º país que más llueve en el mundo y no tenemos agua. O sea, cuando usted va a una conferencia internacional y usted dice que Costa Rica tiene problemas de agua, se quedan viendo y le dicen, no me jodas, problemas de agua tengo yo. O sea, usted es lo que tiene el problema de infraestructura. Yo que vivo en un desierto, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, el tema de planificación y planes reguladores y la falta de agua, realmente no solo hace falta en Guanacaste, o sea, nos hace falta en todo el país. De infraestructura vamos a hablar dentro de un ratito porque tengo una pregunta aquí muy interesante, don Leonardo. Ventajas y desventajas entre compra y alquiler. Esto es una gran disyuntiva, ¿verdad? Para la gente. ¿Compro o alquilo? Entonces, tal vez sí podemos ver pros y contras, ¿verdad? Y que cada quien pues lo adapte a su situación. Esta persona está preguntando específicamente para personas solteras, pero veámoslo en general. Es decir, sí. ¿Qué ventajas tiene comprar? ¿Qué ventajas tiene alquilar? Sí, bueno, definitivamente este siempre es un tema que está sobre la mesa y que vamos a encontrar diferentes posiciones. Algunas personas dirán que lo mejor es alquilar, otras que definitivamente comprar. Y yo diría que definitivamente va a depender de cuál es mi plan de vida inicialmente, ¿verdad? Y sobre todo también de mi posición financiera y cuál es la expectativa que tengo en el corto, mediano y largo plazo. Ventajas de alquilar, bueno, definitivamente opciones de movilidad, es decir, cuando estoy alquilando y sobre todo en los entornos laborales que hoy estamos teniendo en Costa Rica, ese tema de movilidad es un aspecto importantísimo. ¿Y a qué me refiero con movilidad? Los trabajos regularmente están enviando personas de un site a otro site, por ejemplo, zonas francas que tienen un site en Alajuela, mueven a una persona en Cartago. Si estoy alquilando, ese movimiento es mucho más sencillo si yo soy propietario y tengo que tomar la decisión de si vendo, si alquilo mi casa y me voy a alquilar otra, ¿verdad? Entonces definitivamente ese tema de agilidad, de flexibilidad en torno a un alquiler es pues definitivamente una ventaja. ¿Por qué? Pues porque no voy a incurrir en otros gastos adicionales, ¿verdad? En temas de venta, en temas como los conversábamos ahora, impuestos municipales, gastos adicionales. Entonces ahí hay una alternativa importante. Además, permite ir tomando decisiones en el tiempo, no estructuradas en función de una tasa, ¿verdad?, de interés que fluctúa, o eventualmente una moneda que es bien volátil en nuestro país, y me refiero cuando obtenemos créditos hipotecarios en dólares y ganamos en colones. Entonces, algunas de esas cosas estoy exento, estoy cubierto y me dan cierta garantía financiera. Y pues definitivamente si la circunstancia financiera cambia, puedo tomar una decisión más rápida. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ganaba una cierta cantidad hoy y me tuve que cambiar o me quedé sin trabajo, puedo moverme a un alquiler más barato. No así tan rápido y tan sencillo si tengo una hipoteca y tengo que estar cubriendo ese tema. Ventajas de la hipoteca, definitivamente, o ser dueño, pues eso, es una posición patrimonial diferente, el bien es mío, puedo disponer de él, hacerle todos los cambios que sean necesarios. Definitivamente, pues en las economías como la costarricense, el tema de la plusvalía viene siendo un factor importante todavía, es decir, puedo esperar tener una plusvalía en algunos años más adelante del momento que compro, y pues definitivamente que me da un poco más de seguridad. ¿Y seguridad en qué sentido? Bueno, que si ahí está mi plan de vida, pues lo puedo estructurar y seguir realizando sin ningún problema, ¿verdad? Hoy inicio y no tengo hijos, quiero tener hijos y que mis hijos crezcan en una zona bien bonita, que tenga acceso a todo, que sea relativamente sana en aspectos de criminalidad y otros. Entonces ese plan se cumple con el tema de comprar. Si nos vamos al aspecto financiero, vuelvo al primer punto. Definitivamente quien nos va a dictar cuál es la mejor alternativa es mi flujo de caja, tomando en cuenta todos esos aspectos y sobre todo haciendo esos análisis que regularmente nuestros asesores dentro de CS siempre se los hacen a las personas, es esos escenarios de hasta dónde puedo llegar. Porque a veces, y bueno, definitivamente el proceso de compra es un proceso, ¿verdad?, que conlleva sentimientos y que es muy, digamos, está muy arraigado en esa cultura de ser dueño, pero que tenemos que también meterle un poquito de razón a la hora de hacer los números. Y
validar cuánto se van a mover esas condiciones en la hipoteca y tomar la decisión ahí. Entonces, ese escenario financiero me va a decir a mí en este momento qué me funciona más. Si decidirme inmediatamente por una hipoteca a los 15 o 20, 30 años que están establecidos en la industria, o definitivamente a un alquiler, el que puedo modificar pues, de acuerdo a los contratos una vez al año o una vez cada 3 años. Ahora, don Leonardo, cuando voy a alquilar, ¿qué porcentaje de mis ingresos mensuales es saludable, ¿no?, que se destine a ese alquiler? Sí, bueno, para ambos escenarios lo que se estila es que sea entre un 35 y un 45% de mis ingresos lo que yo vaya a destinar, ya sea a un alquiler o eventualmente a la compra de un bien inmueble por medio de un crédito hipotecario. 35. 35 y 45%. Ya sea compra o alquiler. Es lo mejor, porque en cualquier momento en el que usted decida cambiar de escenario, pues vamos a ver, su fotografía financiera debería mantenerse igual, o bien modificarse, pero no radicalmente, que me impida hacerle frente a algunas otras facilidades. Entonces, si yo estoy pagando un alquiler, voy a poner un ejemplo de $900, debería pues buscar una hipoteca que esté dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta financieramente que puedo cumplir con el alquiler, pagar los servicios públicos, seguir yendo al gimnasio, hacerle mantenimiento a mi vehículo, etcétera. Si me paso por la emoción de irme a una casa más grande, a un lugar más bonito, y empiezo a pagar un poquito de más, definitivamente si mi presupuesto está ajustado, voy a tener que recortar en algún lado. Y eso pues empieza a generar ciertas dificultades también. Claro, claro, entiendo. Vamos a hablar ahora, nos preguntan aquí, a la par de desarrollo fuera de la GAM, ¿hay planificación para ampliar las vías de acceso a esos sitios y a qué plazo? Tal vez don Freddy si nos cuenta cómo está ese tema en Grecia. Claro. Desde el punto de vista de la ruta principal, que es Ruta 1, existe el proyecto que tiene el gobierno, que está en planificación, estaba a cargo ahora del fideicomiso del Banco de Costa Rica, que se acaba de cancelar. Ya existen dentro de las famosas OBIs el intercambio a Grecia, intercambio a Naranjo y San Ramón, que supuestamente dentro del plan original estaba para ejecutarse ahora en el 2024. Con la construcción de la Ruta 1, después de que se cayó el plan inicial que se tenía, San José-San Ramón, ahora todavía no existe una fecha definitiva en la cual se vaya a desarrollar. Desde el punto de vista propio del cantón, sí existe en planificación por parte de la municipalidad varios proyectos para realizar nuevas intercomunicaciones desde Ruta 1 a el centro de Grecia. Sí hay proyectos donde están planteando una nueva radial o mejoras a las existentes actualmente. Ustedes, como usuarios de esas carreteras, de esas calles, ¿cómo han sentido mayor uso, verdad? Porque más gente, más carros. Sí hay mayor uso. Todavía no estamos llegando a una situación de colapso, por lo cual consideraría que es un buen momento para ir tomando decisiones y planificando para poder actuar lo más pronto posible. Ahora lo estamos sintiendo un poco más con el tema de la mejora que se está haciendo ahí en la zona de Evolution, el nuevo parque industrial, que está realizando una intervención ahí en Ruta 1, después de la intersección de Fanal. Pero hay un tema que tal vez nos haya favorecido significativamente, aunque haya migrado y se haya ido a residir muchísima mayor cantidad de familias, el tema del teletrabajo ha permitido que se aliviane significativamente ese tránsito. Al menos con certeza tenemos datos de que muchísimas de las personas que han venido a comprar en los últimos años, en los condominios que nosotros hemos desarrollado, han podido migrar a condiciones de teletrabajo, y muchos que antes tenían que estar laborando en San José y moviéndose a diario, ahora tienen condiciones en las cuales tal vez solo tienen que venir a San José 1 o 2 veces a la semana, y los demás días hacen teletrabajo, y eso ha favorecido muchísimo. Esa condición también es sumamente importante en el tipo de residenciales que nosotros hacemos, al tener mayor espacio, tener más zonas verdes y tener amenidades que incluso varios de ellos tienen hasta estaciones de cowork,
dentro del mismo residencial, le permite a las personas poder gestar ese tipo de teletrabajo sin estar metidos en una unidad sumamente pequeña, sino con un poquito más de espacio verde alrededor de su vivienda. Don Guillermo, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto con las calles? Es todo un tema, nos cuesta con el agua, nos cuesta con los planes reguladores, nos cuesta con el tema vial. Nosotros como costarricenses a veces nos complicamos mucho en los trámites y en los controles. Y hay una frase que se usa mucho en administración, que el control no es un fin en sí mismo. O sea, el control es para controlar que algo se ejecute, y lo que uno tiene que buscar es que eso se ejecute. Cuando el control pasa a ser algo en sí mismo y no se ejecuta la obra por temas de control, es el momento de hacer una reingeniería, que es lo que estamos haciendo. Si usted escucha la respuesta de don Fede, es el proyecto que se cayó, el fideicomiso que ya no es. Y seguimos complicándolo. Ruta 1, por ejemplo, es un caso. Para esas intersecciones, las 4 OBIs que se requieren, que son la de San Ramón, la de Grecia y la de Naranjo, y además la del Coyol de Alajuela, y solo se puede empezar la de Coyol, porque faltan 5 expropiaciones en cada una de las otras 3 intersecciones. Y la ley que aprobamos hace poco dice que no se puede empezar una obra hasta que no esté el 100% de las expropiaciones. Y esa ley, yo me acuerdo, era para agilizar el proceso de expropiación. Entonces, porque lo consideramos de una manera simple. Ah, usted se trazó porque empezó a construir y le faltan expropiaciones. Ah, no, entonces ahora tiene prohibido, vamos a controlarlo. Ahora usted ya no puede empezar hasta que no tenga todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se empieza la obra hasta que no se termine. Entonces, a veces, por pensar una solución simple, la complicamos. En todo el mundo, cuando usted hace obras viales, por ejemplo, o en casi todos los países del mundo, los terrenos tienen un cierto valor, por ejemplo, en lo que está Hacienda, en lo que usted paga bienes inmuebles, sus impuestos, etc. El Estado deposita esa plata y toma el bien. Se judicializa, si hay que pagar una diferencia. Y está bien, y puede ser que el Estado después tenga que pagar X, 3 años, 1 año, 2 años, 3 años después ya le dicen, bueno, esto es lo que hay que pagarle, el Estado le paga. Pero toman el bien y se construye la carretera desde el momento en que el Estado deposita. Nosotros no, nosotros tenemos que esperar hasta que esté la sentencia y el Estado ya haya pagado 2, 3, 4, 5 años, para que entonces el Estado pueda tomar ese bien. Por eso es que entonces nos faltan 5. Y uno dice, qué inútiles, ¿por qué no pudieron hacer 5? No, es que esos 5 tienen años de estar en un proceso para ver si eso se puede hacer. Ojalá esas 5 expropiaciones, por ejemplo la de Grecia, que es muy necesaria, se pueda resolver en lo que queda de este año, principios del año entrante, para que de verdad empiece el año entrante. Esa carretera, la Ruta 1, lamentablemente el fideicomiso no sirvió. Lástima, porque los fideicomisos de obra inmobiliaria son muy importantes y funcionan en el mundo. Que tengamos un caso que no haya funcionado bien, no tenemos por qué satanizarlo y decir esto no funciona. O sea, hay que ver qué fue lo que falló para no repetir ese error en otros fideicomisos, porque es una forma en que el Estado y los costarricenses podemos tener obra pública. Hay que analizar eso muy bien. Pero por esa misma ley, faltan más de 300 expropiaciones en esos 50 kilómetros. Entonces, ahora lo que está planificando el gobierno, bueno, le vamos a partir que los 50 kilómetros no es una obra de 50 kilómetros. Vamos a hacer unidades funcionales, como se hizo Circunvalación, por ejemplo. Y entonces vamos ahora a hacer 5 obras de 10 kilómetros cada una. Entonces, cuando hayan 10 kilómetros, porque el tramo 4 creo que solo le faltan 15, 16 expropiaciones, cuando eso se expropie, entonces vamos a empezar a construir esos 10 kilómetros. Va a poder cumplir la ley, que me dice que no puedo empezar la obra hasta que no tenga todas las expropiaciones. Entonces, nos enredamos nosotros mismos en trámites. O sea, no puede ser, vuelvo al tema de acueductos y alcantarillados, por ejemplo, que siendo el 6º país que más llueve, en temas de trámites, duremos tanto. Por ejemplo, el proyecto Orosi, que es lo que da agua a la Gama. Hay noticias del 2014 donde acueductos y alcantarillados dice que las obras van a estar terminadas en el 2020. Estamos en el 2023 y las obras no han iniciado. Y se espera que tal vez estén para el 2030. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Entonces, los mismos proyectos que se empiezan a idearse proyectos para solucionar ese interín, en el 14 se crearon el registro de aguas no contabilizadas, el RANC, que tenía que arrancar en el 15 y estar listo en el 18. Hoy no ha empezado. Entonces, ¿y por qué no ha empezado? Ah, porque faltaba un crédito. Ya está el crédito, ya tenemos la plata. Ah, pero es que me falta tal cosa. Entonces, en general,
estoy diciendo que no haya que controlar las cosas. La parte de trámites, estamos tardando cerca de 3 años. Desde el momento en que se arranca con los estudios preliminares y se tiene que empezar a gestionar el tema del agua, que es una de las trabas más grandes que hay, ver si es abastecido a través de un acueducto rural, una asada, AIA, municipalidad, empezar con estudios técnicos, todo lo que conlleva genera muchísimos problemas a la hora de poder generar el desarrollo. Y por otro lado, temas de comunicación vial y otro tipo de actividades que están totalmente fuera del alcance del desarrollador privado y que están en manos del Estado, siempre son lentos y difíciles de poder solventar. En la medida de lo posible que uno como empresa privada y desarrollador puede ir solventando sus problemas y todas las necesidades que tiene que abastecerse a través de generar situaciones propias del desarrollo sin tener que depender del gobierno o de terceros, es la forma que más se facilita y se puede hacer. Pero si se queda única y exclusivamente esperando que la solución se dé de parte del gobierno o del Estado, definitivamente se demora muchísimo tiempo y no puede uno quedar a la expectativa porque hay atrasos, la fecha que se da no se cumple y ahí empiezan todas las situaciones que conocemos. Muy difícil. Tenemos aquí una pregunta. La futura población de San José en 5 años. ¿Qué vislumbra usted, don Guillermo, para el casco metropolitano? Eso es muy incierto. Vamos a ver, San José es el único cantón, Eugenia, que realmente ha estado actualizando el plan regulador más o menos cada 5 años. Ha logrado zonas de repoblamiento, como por ejemplo alrededor de Sabana y principalmente Sabana Oeste, y un poco ahora en el lado de Yoses, Dent, en el lado este, pero en el centro es complicado. Hubo un proyecto muy aislado que fue Torres Paseo Colón, y no generó un segundo proyecto alrededor. Esta administración, por ejemplo, está pensando en el tema de reciclaje de edificios y hay bastantes estudios de lo que eso se puede hacer. Hay casi 700 edificios que si no los reciclamos de una manera correcta podrían terminar siendo cuarterías de manera ilegal. Entonces, es importante, nuevamente en temas de controles, hacer que eventualmente las cosas se ejecuten. Hay un estudio que hizo el Instituto Tecnológico, que hace poco tuvimos una reunión con ellos y con la ministra de Vivienda respecto a cómo esto puede eventualmente hacerse, y ven como una zona de posible impacto en ese sentido, que además puede también generar edificios nuevos, la zona noreste del cuadrante, como una zona donde se pueden generar pilotos para trabajar. También tenemos al gobierno haciendo esfuerzos por hacer ciudad-gobierno en la zona sureste. Entonces, uno podría tratar de juntar que hay algo en el centro que también puede ser como una zona para empezar a trabajar. El mismo plan regulador de San José tiene la Comisión de Renovación y Repoblamiento de San José, que ya tiene casi 15 años y tiene incentivos. Nosotros como CEFIA logramos ahora que, por ejemplo, que con bandera azul de construcción sostenible, que mencionaba ahora don Freddy, se pueda construir un poco más y tenga el desarrollador la facilidad de poder tener un 10, un 20, un 30% de permiso de construcción adicional si hace una construcción sostenible. Entonces, aunque tiene muchos años esa comisión, el impacto del crecimiento de eso no ha sido rápido, ha sido muy lento. Y muy zonificado. Lo zonificado está bien, porque así es como funciona la renovación y repoblamiento urbano en cualquier ciudad, o sea, no se dispara por todos lados, generalmente se va haciendo en zonas y esas zonas se van expandiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora hacer que esas zonas que crecieron se expandan y generar 1 o 2 pilotos más que me generen también una expansión, como puede ser esto de la zona noreste, si se logra hacer eventualmente algo, como puede ser ciudad-gobierno, que puede ser un detonante. Cuando empezar a hacer decimos zona noreste, alrededor. ¿qué barrios estamos hablando? Otoya, Amón, todo lo que está al norte de la avenida central y al este de la calle que va a Tibás, por ejemplo, de la calle que pasa por la catedral, de la calle 0. Ok, perfecto. Don Leonardo y don Freddy, tal vez ustedes nos ayudan con la pregunta de cómo se vislumbra la absorción de residencial vertical y horizontal en los siguientes
2 años. Don Leonardo, usted había comentado que es verdad que mucha de la colocación de CES se está yendo a vertical. Entonces, teniendo en cuenta esos movimientos en la colocación de ustedes, ¿cómo vislumbra esa distribución entre horizontal y vertical? Sí, bueno, ahorita es un escenario un poco incierto definir cuál va a ser la tendencia, por lo que ahora don Freddy comentaba también, los modelos o los nuevos modelos ya tipificados dentro de las estructuras laborales del país, el modelo híbrido, el modelo 100% teletrabajo, han estado dando un giro también y eso ha permitido que opciones como las que maneja don Freddy en el occidente, también en la zona de Cartago, estén revitalizándose un poco más y entonces las personas estén buscando esa opción porque ya no tienen que desplazarse. En estos años atrás, ¿verdad? Justo antes de pandemia y un poquito después, la vertical era la que estaba más cerca de las oficinas y de las zonas donde se tenían que desplazar los diferentes empleados a realizar sus labores diarias. Entonces, yo creo que va a mantenerse en una distribución de 60-40, por lo menos es lo que hemos visto en el tema de la colocación nuestra. Obviamente, pues dependiendo de la entidad financiera, también de las alianzas estratégicas y comerciales que tenga, pues va a impulsarse uno u otro segmento. Pero definitivamente en algunas zonas en particular se va a mantener la tendencia de que se concentre ahí. Por ejemplo, en el caso nuestro, prácticamente de lo que se financia dentro de GAM, casi todo es vertical. Lo que estamos extendiendo a financiar un poquito afuera es horizontal, ¿verdad? Incluido también pues algunos desarrollos que hemos hecho para impulsar eso también, pues aprovecho también en el marco del convenio que tenemos con el CEFIA, para impulsar pequeños desarrollos, ¿verdad? O pequeños profesionales que buscan desarrollar vivienda primaria y secundaria en las zonas rurales, para pues darles un impulso adicional y que esto se pueda reactivar y darle a esta obra horizontal, perdón, un impulso mayor. Don Freddy, uno tiene la idea de que los desarrollos horizontales son más para familias. ¿Esto sigue siendo así? No precisamente. Depende mucho de la regulación que tenga el condominio, incluso estableciéndose el área mínima de huella o el tamaño de casa mínimo que pueda tener. Entonces, por ejemplo, en desarrollos de los que nosotros estamos estando en este momento, se establece que en un lote de 160 metros cuadrados, una persona podría tener una vivienda de hasta 52 metros cuadrados que podría ser con una única habitación. Entonces, podría eventualmente construir su habitación con la modulación de su vivienda y posteriormente hacerla crecer de acuerdo a sus necesidades. Entonces, no precisamente el horizontal tiene que ser siempre buscando temas familiares, sino que es una alternativa más. Coincido con que depende muchísimo si va a haber un mayor desarrollo horizontal o vertical dependiendo de la zona. Indiscutiblemente en áreas mucho más pobladas como la capital y toda la zona de San José, vamos a estar viviendo un mayor desarrollo desde el punto de vista vertical, pero probablemente en zonas más alejadas como Guanacaste, como el mismo Grecia, que las personas estén buscando un poquito más de espacio y que el costo del terreno es muchísimo más bajo, podría haber una mayor demanda por el tema horizontal. Definitivamente, por ejemplo, en Grecia podés conseguir propiedades a un precio muchísimo más bajo que cualquier otro lugar del área metropolitana. Entonces, la persona puede optar al mismo costo que le podría eventualmente valer un apartamento construido, optar por un terreno con casa y tener más espacio. Exactamente el mismo precio, por esa condición especial de que el costo del metro cuadrado de terreno es muchísimo más bajo. Sin compartir pared con el vecino. Sin tener que compartir pared con el vecino. Factor muy importante, don Guillermo. Eugenia, muchas gracias. Tal vez algo importante que creo que podemos agregar. Bien mencionaba Freddy el hecho del teletrabajo. Y es que después de la pandemia, la forma de trabajar y muchas cosas cambiaron.
Aquí tenemos un gráfico que creo que no se ve, pero que con mucho gusto después se los damos por si lo quieren publicar, donde podemos ver, y quiero dar un dato importante, por ejemplo, edificios de 10 a 14 pisos, del 16 al 19, antes de la pandemia, se hicieron en orden en esos años 12, 9, 9 y 19. Viene la pandemia y del 20 al 22 se hicieron 5, 5 y 4. Son números que contrastan bastante respecto a lo que se está desarrollando. Entonces, los edificios en altura después de la pandemia se están aprobando menos que antes de la pandemia. Y eso es triste por una razón, y no me lo tome a mal, porque está bien que hayan condominios horizontales, pero voy a hacer una analogía con los autos. Mucha gente quiere un auto y sueña con tener un carro. De hecho, hay un anuncio de CS muy bueno al respecto. Pero rara vez el primer auto es un auto del año. Generalmente, más de la mitad de la gente, su primer carro puede ser un carro usado. Después, algún día evolucionará y compra ya su carro del año. Pero en la vivienda, en casi todas las ciudades grandes, y ya la GAM pasa a ser una ciudad grande, rara vez la vivienda que compra debería ser nueva. O sea, en casi todas las ciudades grandes ya se venden viviendas usadas. Y el principal nicho en una ciudad grande de vivienda usada que se vende son apartamentos, son edificios en altura, no tanto las casas. La gente que compra una casa la compra pensando en un más largo plazo o en un condominio horizontal. Muchas veces la gente que compra un apartamento lo puede pensar en un más corto plazo. Eso también aquí tendríamos que disminuir un poco los costos de los traspasos de ese tipo de viviendas para poder generar el mercado secundario. O sea, hay muchas cosas, en los mercados financieros se habla de mercado secundario, en el mercado de vehículos se habla de mercado secundario, pero en vivienda no, en vivienda casi solo la del año. Entonces ahí tenemos que empezar también a jugar con lo que puede ser un mercado secundario, la importancia de desarrollar edificios, y son conceptos que tenemos que ir como sociedad poco a poco implementando, porque está bien, puede que no me alcance para comprar un apartamento nuevo, pues es muy caro, pero a lo mejor puedo comprar un apartamento un poco más grande, más barato, porque tiene 10 años. Ese tipo de mercados todavía no lo hemos desarrollado en la GAM, es muy desarrollado en otras ciudades y son cosas que, pero para poder tener mercado secundario tenemos que tener edificios, y si no los diseñamos, si no los construimos, entonces no vamos a tener edificios, no vamos a tener mercado secundario. Y ahí vuelvo entonces al tema plan regulador, porque todo se conecta. Y el tema del agua, si yo tengo un plan regulador o más planes reguladores que me permitan construir en más altura, tengo más oferta de terrenos donde puedo hacer edificios de altura, los precios bajan y entonces los apartamentos también pueden ser más baratos. Esta pregunta tiene que ver con un tema que hemos estado circundando. Dice, desarrollos en condominio, financiamientos y plusvalía, ¿son una buena opción de inversión? Don Leonardo, si yo quisiera comprar una propiedad en un condominio, ya sea vertical u horizontal, ¿qué elementos debería tomar en cuenta pensándola como una inversión? Sí, bueno, definitivamente cuando la decisión va a estar impulsada por ese tema, ¿no? Esperando un retorno, tengo que tener muy claro cuál va a ser, vamos a ver, el espacio de mercado que esa opción me va a resolver. Un tema importantísimo, y creo que es donde este tipo de proyectos como los que maneja don Freddy y su organización, los que ya nosotros tenemos dentro de nuestro marco de proyectos precalificados, tiene que ver con los aspectos que él hablaba del desarrollo y esos tiempos entre el momento en que el proyecto se inicia y se culmina, que es donde hablamos de las famosas preventas, que ahí podría ser que el mercado consiga un precio bastante bueno. ¿Por qué? Porque bueno, estamos comprando antes de que todo esté terminado, en una expectativa de un desarrollo en particular, y eso podría darme en el tiempo una ganancia, que en principio pues obviamente no es una ganancia materializada, porque es definitivamente en papel, compro a un precio, espero que el valor de ese bien pues crezca y cuando me lo entreguen a mí, cuando me den la llave, esté costando más de lo que inicialmente pagué, y que además me vaya a traer un retorno que esté por encima de la media de si en lugar de adquirir un bien, pues pongo mi dinero en un instrumento financiero, ¿verdad? Que definitivamente pues estaría ahí y no hay más. Entonces, definitivamente sí hay una muy buena opción de que estos desarrollos sean una fuente importante de retorno. De hecho, lo hemos visto, y hablo particularmente por
las relaciones comerciales que tenemos y las reuniones constantes que tenemos con desarrolladores, especialmente en el GAM y pues algunos otros, que ese tema ha estado, ¿verdad?, muy en auge. Es decir, las compras o las ventas que se están dando ahorita, especialmente en apartamentos en la zona de Sabana, por ahí, están en manos de inversionistas, apuntando un poco también al auge de estas plataformas y sobre todo una recuperación que ya habíamos conversado que tiene pues el turismo nuevamente en Costa Rica y que ha traído pues un nuevo segmento de mercado, ¿verdad?, que tal vez pasa 1 o 2 noches en San José después de que dejaron el aeropuerto para salir al día siguiente o a los 2 días a zonas turísticas, San Carlos, Guanacaste, etc. Y otro factor importante es que el mercado estadounidense ha tenido una recuperación en los temas inmobiliarios y hoy las casas en Estados Unidos han incrementado su valor, las rentas en Estados Unidos también han subido y eso hace que pues el valor de una propiedad, por ejemplo, hablando en Guanacaste, Ocean View en Guanacaste cueste 3 veces menos de lo que cuesta Ocean View en una ciudad costera en los Estados Unidos. Ahora, siente uno también. Sí. siente uno que las personas tienen esta idea de que las propiedades siempre van a valer más. ¿Es eso así? Sí, definitivamente siempre que hablamos de... Siempre van a valer más. Siempre que hablamos de propiedades hablamos de plusvalía. No necesariamente en todos los casos van a valer más porque hablábamos de factores en los cuales no podemos controlar y especialmente cuando por lo menos en la experiencia hemos visto que una propiedad pierde su valor, tiene que ver con algunos temas climáticos, ¿verdad? Qué sé yo, que estaba en una zona donde se desarrolló que no había problemas, en un año en particular tuvo inundaciones, hace que pierda su valor. Hay un desplazamiento de tierra cercano, hace que pierda su valor, o definitivamente hay políticas públicas que hacen que pierdan el valor, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos ahora de qué tan desarrollados van esos aspectos adicionales, carreteras, soluciones, digamos, en salud, en educación, seguridad, que puedan hacer que una propiedad tienda a valer menos. Y definitivamente, pues, el otro factor que está en manos del usuario es pues el mantenimiento y que también conservaste esa propiedad que le permita mantenerse vigente en el mercado con un precio pues que sea positivo. Don Guillermo. Gracias, Eugenia. Tal vez sí vale la pena agregar algo porque sí lo vimos, por ejemplo, en el 2008 en Guanacaste. Y va un poco precisamente a lo que yo comenté anteriormente. Y es que el mercado inmobiliario costarricense, normalmente la respuesta a tu pregunta es sí, sí va a valer más a lo largo del tiempo. Tiene que pasar algo muy extraordinario, como que me ponga un relleno sanitario a la par, o como que la ola de homicidios se disparó en mi barrio, como para que entonces ya uno vale menos, pero no es que vale menos, es que estoy dispuesto a venderle menos para irme de aquí. Porque el valor inmobiliario en Costa Rica se ha hecho mucho con el valor de la tierra, el valor de la construcción, unos márgenes y todas las desarrolladoras, por dicho tenemos muchas, yo no sé cuántas tendrán ustedes en Expocasa, pero me imagino que van a andar como por el orden de 50 desarrolladoras inmobiliarias o más. Entonces eso hace que haya un mercado muy homogéneo respecto al precio. Eso no sucede en otros países donde hay un mercado más especulativo, de incrementos de precios muy rápidos. Se pasó el actor de cine de moda al barrio, entonces ahora las casas valen el doble. Y eso pasa mucho en Estados Unidos. Y eso nos pasó en Guanacaste en el 2008. Cuando yo decía que una propiedad valía hoy 100 y en 6 meses valía 150, porque es que ahora aquí dicen que aquí van a hacer el hotel tal, entonces ahora mi propiedad vale el doble. Cuando empezás a tener ese tipo de especulación y crecimientos muy rápidos en el valor inmobiliario, es de esperar que pueda suceder lo que estás diciendo. Que entonces tal vez la propiedad en un determinado momento ya no va a valer más, va a valer menos, porque no se hizo el hotel, porque el actor de cine famoso ya no es famoso, o porque se fue y le vendió al gángster de la zona, lo que sea. Entonces todo eso puede hacer valer que entonces ese juego de que las propiedades valen más o menos sucede en mercados inmobiliarios de otros países, no sucede tanto en Costa Rica porque no nos rigen esas reglas. Entonces, si uno ve que hay una tendencia muy alta, se dio también un poco en Escazú, alrededor entre el 2005 y el 2006, que empezó a subir el valor de las viviendas, y después se estancó, o sea, ya no subía. No es que bajó, pero no subía, se quedó estancado 10 años, porque hubo un crecimiento inmobiliario, hubo un poco de especulación, de esta que estoy mencionando, pero después ya se estacionó en una construcción más o menos normal, y entonces los precios no suben, pero no bajan. Entonces, el tema es, si está cambiando mucho el precio muy rápidamente, es un síntoma de que puede pasar lo que mencionas.
Pero si el precio es de un crecimiento lento de plusvalía, como bien mencionaba Leonardo, entonces probablemente sí va a seguir valiendo más en el tiempo a un incremento constante. Don Freddy. Que efectivamente el precio de las propiedades o el valor de las mismas típicamente debe ir aumentando y dependerá de algunos factores muy puntuales para que eso no sea así. Por ejemplo, la ausencia de planes reguladores en un cantón que permita que a la par de donde hiciste un desarrollo X vengan a establecer una planta de tal tipo que genere algún tipo de afectación en cuanto a tránsito o en cuanto a malos olores o temas de ese tipo, podrían definitivamente afectar la plusvalía de algún inmueble. Por eso es tan importante el establecimiento de ese ordenamiento territorial para que no ocurran ese tipo de sorpresas a los compradores que eventualmente van a realizar su inversión. Claro, estaba yo hablando de este tema, es que en mercados como el de Estados Unidos también hay muchísima más información, ¿verdad? Con respecto al que nosotros tenemos muy poca información con respecto al mercado inmobiliario, ¿verdad? Entonces es muy difícil saber cómo se está moviendo y bueno, al final de cuentas es un bien, ¿cierto? Que tiene que verse afectado por la ley de la oferta y la demanda. Pero, en fin, vamos a ver, aquí tenemos desarrollo en San Isidro de Heredia y también preguntaban por la situación en Cartago. Don Guillermo, tal vez usted tiene datos sobre San Isidro de Heredia y Cartago, preguntaban sobre todo al centro, aunque tal vez, no sé si también podemos hablar de la Lima. Sí, déjame ver, porque vine preparado con todos los cantones porque supuse que podían haber preguntas en ese tipo. Porque en la Lima Cartago se está presentando un fenómeno tal vez similar al de Grecia, pero en el lado oeste, ¿verdad? Correcto. Con varias zonas francas. Por ejemplo, en la provincia de Cartago, para tratar de hacerlo, la Unión es un cantón que está creciendo y la Unión es un cantón que está como en el medio de que como que es Cartago y como que no es Cartago y como que es San José y como que no es San José. También en la provincia de Cartago, el segundo cantón que más está creciendo es Oriamuno, probablemente con un nivel de vivienda media-baja, media-baja y clase baja. En los primeros 30 cantones, solo esos dos son de la provincia de Cartago. Paraíso lo tengo en el lugar número 42 de estabilidad de crecimiento, no es la cantidad de metros. Lo que hicimos fue coger los últimos 5 años, porque a veces hay un boom que un cantón crece y después vuelve a bajar, porque, qué sé yo, Alajuela, por ejemplo, sucedió, hicieron el City Mall, crecieron mucho la construcción, aunque eso es comercial, no residencial, pues ya no hicieron otro City Mall, entonces cayó, no es que cayó, es que hicieron algo muy grande el año pasado. En San Isidro de Heredia, no lo encuentro en la lista, pero ahorita tal vez, déjame ver si lo tengo acá. San Heredia sí tiene un crecimiento importante. Dicho sea de paso, el cantón que más tiene un crecimiento continuo en Heredia más grande es Santa Bárbara y el segundo precisamente San Isidro. En San Isidro se están tramitando aproximadamente 20,000 metros cuadrados hace 5 años y ahora se están desarrollando 35,000. Entonces es un crecimiento importante porque no son muchos metros cuadrados, por decirlo en términos absolutos, pero se está construyendo el doble de lo que antes se construía. Entonces eso en 3 años se nota. Claro. Nos preguntan aquí usos de suelo, casas y lotes abandonados. Tal vez para enfocar un poquito la pregunta, no sé si don Guillermo o don Freddy de repente tengan conocimiento de esto. Si yo voy a adquirir una propiedad en cuanto al uso de suelo, ¿qué cosas debería fijarme? ¿Qué aspectos podrían ser importantes ahí de cara, digamos, al futuro eventualmente yo revender? Vamos a ver, esa parte es muy importante y volvemos acá en el tema de planes reguladores, porque hoy puede haber una zonificación, hace un cambio de plan regulador, entonces me cambian la zonificación, como bien lo mencionaba anteriormente Freddy, y ese tipo de cosas son importantes. El uso del suelo uno se lo solicita a la municipalidad. Si estamos hablando del tema residencial, muchas veces con ver el vecindario ya uno sabe si el vecindario es residencial, entonces probablemente el uso del suelo va a ser residencial, no hay problema. Si yo estoy buscando una casa para algo más que solo residencial,
ejemplo, que voy a hacer una peluquería, o voy a hacer una soda, o voy a vender empanadas, o voy a hacer un mini súper, o voy a hacer un kinder, o voy a hacer una guardería mientras estoy construyendo, ese tipo de vivienda mixta, donde la familia vive y además tiene algo que le genere ingresos a partir en esa misma ubicación, sí es muy importante ir por ese uso del suelo, porque no todas las residencias yo puedo poner una venta de empanadas, una peluquería, un lugar donde se pintan las uñas, o sea, y otro tipo de negocios que la familia a lo mejor dice, voy a usar mi casa para esto y voy a hacer un mini súper. Entonces, sí es muy importante ir a pedir el uso del suelo en la municipalidad para estar seguro que si mi inversión va a ser para vivienda y algo más, voy a poder hacer el algo más. Si es residencia, también es importante irlo a pedir, pero muchas veces con solo ver si el vecindario es residencial, ya uno sabe que el uso del suelo va a ser residencial. Bueno, yo me aseguraría, ¿verdad? Porque después le abren a uno una discoteca a la par y todo se vuelve muy difícil. Ruidoso, como mencionaba Freddy antes. Temas importantísimos en relación al uso del suelo de una propiedad y yendo un poquito más allá, el reglamento que establezca el condominio. Porque aunque tengas un lote o compres una propiedad en un condominio, el reglamento va a ir incluso por encima de las regulaciones a nivel de plan regulador, pudiendo generar aún más limitaciones en cuanto a su uso y disfrute. Entonces, por ejemplo, en los condominios que nosotros desarrollamos, que son 100% residenciales, por un tema de la misma seguridad y el disfrute de las amenidades de parte de los condóminos, no se permite establecer ningún tipo de actividad comercial dentro del mismo complejo residencial. Entonces, si una persona quisiera eventualmente tener su actividad comercial, su peluquería o cualquier tipo de este tipo de establecimiento, tendría que buscar otro tipo de propiedad y no podría establecerlo dentro del condominio. Otro tipo de tema muy importante es, por ejemplo, con lo que hablábamos antes de las rentas ocasionales o de corto plazo, Airbnb. Dependiendo del reglamento del condominio, podría permitir este tipo de actividad o podría limitarlo a que esté totalmente regulado para que no se permita, porque podría generar algún tipo de anomalía o interferencia en cuanto al uso y disfrute de la tranquilidad del condominio como tal. Entonces, es muy importante tener claridad de no solo el uso del suelo, sino también la parte del reglamento del condominio. Y ahí la parte más importante es tener una buena asesoría de parte del asesor o vendedor que le está ayudando a conseguir la propiedad. Don Guillermo. Algo que quisiera agregarle a lo de Freddy, que tiene toda la razón, porque él lo mencionó bien. O sea, yo tengo un uso del suelo municipal y puede haber algo en el condominio que me haga más restrictivo lo que el uso del suelo de la municipalidad me lo permite. Pero sí quiero aclarar, porque pueden haber muchos abogados viendo ahí, un condominio no puede hacerlo más permisivo. O sea, voy a decir algo, si el plan regulador me dice que los lotes son de 200 metros cuadrados, el condominio no puede hacer lotes de 100 metros cuadrados. Así es. O por más que quiera hacerlo en el reglamento. Entonces, el reglamento de condominios, para que le quede claro a los que nos están escuchando, puede ponerle requisitos adicionales a los que el plan regulador me está pidiendo, pero no me va a hacer más fácil un requisito del plan regulador. Correcto. Entiendo. No, y además es con esto de los arriendos de corto plazo, estaba leyendo que en Nueva York ya está en vigencia una restricción, ¿no?, importante con respecto al funcionamiento de Airbnb. Entonces, pensando en esta actividad como forma para generar ingresos, también está sujeta, pues por supuesto, como cualquier otra, a los cambios que pueda haber en regulación a nivel nacional. Don Leonardo, para cerrar, nos preguntan aquí cuáles son los pasos para obtener financiamiento para un desarrollo inmobiliario. Bueno, en realidad el proceso es relativamente sencillo, ¿verdad? Cuando hablamos de un desarrollo, y lo comentaba ahora en el marco que tenemos también del convenio con el colegio, pues hemos definido una ruta relativamente fácil, ¿verdad? Desde el aspecto netamente financiero, ¿verdad? Obviamente hay varios procesos que ya don Freddy los comentaba que podrían tardar meses o un poquito más, ¿verdad? Pero en el momento en que llega a la mesa de
nuestro asesor, es relativamente rápido. Entonces nosotros lo que validamos es un poco ese proyecto, ¿verdad? O ese anteproyecto que ya tenga todos los temas regulatorios y de permisos. Definitivamente eso es vital, no solo para nosotros como entidad financiera, sino también de cara a la responsabilidad que como entidad financiera, en este caso CS, mantiene con sus asociados y con esos posibles compradores de ese proyecto. Tenemos que garantizar de alguna forma que se esté cumpliendo con todo, ¿verdad? Y ese es el primer paso, establecer que cumpla con todos los requisitos. Les pedimos esa lista de requisitos para validar pues cuál va a ser el plan, cuál es la distribución que tiene la propiedad, cuál es la expectativa que tienen, si van a ser preventas o no, y si esas preventas qué tipo de flujo van a traer. Eso lo determina un análisis técnico financiero, y lo demás pues son trámites relativamente sencillos, la visita de un especialista en campo, ¿verdad? Para validar todo lo que en esos documentos se planteó, y pues ya definitivamente una vez analizada la parte pues estructural, si lo podemos llamar de esta forma, del crédito, vamos a la parte financiera y es ver si tiene consistencia, ¿verdad? Y pues ahí metemos otros aspectos, insisto, que tienen que ver con un análisis ya más detallado, que tienen que ver con oferta, con demanda, con posición, digamos, económica tanto nacional y global, para definir si eventualmente ese proyecto inmobiliario va a ser exitoso, va a tener el retorno para la organización, ¿verdad? En este caso para el ente que financia, y por supuesto va a tener una utilidad para el desarrollador, que también es una parte importantísima. En ese sentido, Eugenia, y para complementar lo que bien está mencionando Leonardo, nosotros en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos vimos que la vivienda de grandes desarrollos que se aprueba es alrededor del 20% de la vivienda que saca permisos de construcción. Y el otro 80% es hecha por MIPYMES. La persona que compró un lote y quiere construir su casa, el profesional de ingeniería y arquitectura que compra 2 o 3 lotes y hace 3 casitas al año, o que compra un lotecito un poco más grande y hace un condominio de 4, 6, 8 apartamentos. Eso es el 80%. Viendo eso, nosotros como Colegio Federal de Ingenieros hicimos un convenio con CS, y también hemos hecho otros con otras entidades autorizadas, con otras entidades financieras que no voy a mencionar, dado que CS está acá, pero que invitamos a esas MIPYMES de constructoras que se acerquen a CS o que se acerquen a Mutualidad en el CEFIA a solicitar información de eso, porque tiene 2 ventajas. Primero, tratar de tener mejores condiciones crediticias, como bien lo menciona Leonardo, para el que está desarrollando esa casa. Eso hace que la casa tenga un precio un poco más bajo, pero además también mejores condiciones crediticias para el que la va a comprar. Eso quiere decir que su mensualidad puede ser un poco más baja y entonces su capacidad de pago le puede alcanzar en un tema en que no. Y ese hemos hecho ya con 5 o 6 entidades financieras, tenemos en mente 3, 4 más, pero realmente es tratar de impulsar esas MIPYMES, que son las que generan esos puntos de vivienda alrededor de los distintos distritos y cantones de nuestro país. Perfecto, don Guillermo, muchas gracias, y agradecemos también a nuestra audiencia por haber acompañado este foro y habernos prestado atención a la información que han compartido con nosotros nuestros entrevistados el día de hoy. Agradecemos a nuestros patrocinadores CS, Ahorro y Crédito, Fusión Inmobiliaria, y agradecemos también el apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Muchas gracias, buenos días. Dicen que cada casa es un mundo y cada mundo tiene una historia diferente por contar. Historias mágicas, historias que recién comienzan, divertidas, historias de todo tipo. En Fusión Inmobiliaria queremos que vos escribas tu propia historia. Por eso te ayudamos con tu lote o casa y vos encárgate de vivir tu mejor historia. Fusión Inmobiliaria, casas, lotes y soluciones a tu medida.